Presente, profe. Juan Pablo, presente, y Ángel. Listo, vamos al inicio entonces de la retroalimentación. Tenemos para hoy, 22 de febrero, la revisión del tema y las preguntas problema. Entonces vamos a mirar el tema. Entonces, fundamentos de la educación inicial. Parece que es un tema pertinente, sin embargo, ahí yo les aconsejaría que pusieran el otro componente, ¿no? Porque nuestro componente es dos, fundamentos de la educación y de la pedagogía. ¿Listo? Profe, pero se nos pasa de 5 palabras. Yo creo que podemos tener una elongación de hasta 7 palabras. ¿Listo? Entonces, me parece fundamentos de la educación y la pedagogía inicial. ¿Listo? Solo sería agregarle eso. Vamos a mirar entonces las preguntas, profe. Ok, la primera pregunta que ustedes plantean ahí es una pregunta cerrada. Es decir, se responde sí o no. ¿Los sistemas de evaluación actuales en la educación inicial son los adecuados? Sí, ya, respondí. ¿Listo? Cuando pensemos las preguntas, cuando construyamos las preguntas, pensemos las preguntas en orden de dos componentes fundamentales, una causa y una consecuencia. ¿Listo? Y la primera, pues, como les digo, no tiene eso y es una pregunta cerrada. La segunda, ¿cuáles son los ciclos que buscan desarrollar la educación inicial? Haría yo la pregunta, ¿hay algún problema en esa pregunta? No. ¿Cuáles son los ciclos que se buscan desarrollar en la educación inicial? ¿Hay algún problema en esa pregunta? En ella, ¿no? ¿Hay algún problema? No, ¿cierto que no? Porque solo están buscando saber cuáles son los ciclos. Están preguntando cuáles son los ciclos. Por lo tanto, no había un problema como tal. ¿Cómo formar un ser integral en la educación inicial? Lo mismo. ¿Hay algún problema ahí? Simplemente ustedes quieren saber cómo se puede formar un ser desde la educación inicial. La cuarta, ¿cómo identificar los problemas de aprendizaje en la primera infancia? ¿Hay un problema? Más o menos. Sí, más o menos. Hay más o menos un problema. Ya alcanzan a ver un problema. Y la última, ¿de qué manera influye el contexto familiar en la primera infancia? ¿Hay un problema ahí? Pues tal vez en el contexto. ¿Pero que haya un problema? No como tal, ¿no? No, porque ustedes solo quieren saber cómo influye. Influye así, influye así, influye así, influye así. Y ya, hice la investigación. Por lo tanto, ya ustedes más o menos se dan cuenta que la segunda es la que más o menos sí podría plantearse un problema que contiene, que contiene su componente propiamente de la primera infancia, pero que carece del componente de los fundamentos de la educación y de la pedagogía, uniéndola con la pregunta. No sé si me hago entender. ¿Sí? Es decir, la pregunta de ustedes debería quedar algo así: ¿cómo fortalecer los fundamentos de la educación y de la pedagogía para superar los problemas de aprendizaje en la primera infancia? Tiene primera infancia, tiene... Profe, yo acá tengo una... Me gustaría leerle una... No, tiene que estar acá. Tiene que estar ahí. Sí, Ok. entonces, por eso es la matriz. Todo lo que esté en la matriz, ¿por qué? Porque como no hay seguimiento, ¿sí? Entonces yo te puedo decir, sí, es así. Y después cuando me la pongan le digo, no, eso no sirve. ¿Cierto? Entonces siempre tiene que ser en la matriz. Entonces, a partir de lo que ya les mencioné, la pregunta que más o menos les dije, así rápidamente, cuando vean la grabación, cuando escuchen la grabación, más o menos se la van a dar, van a presentar para hoy en 3 preguntas problemáticas, ¿cierto? Ya con las indicaciones que yo les mencioné. Profe, las podemos también presentar en la tutoría, Sí, claro. en la matriz. Las Sí, 3. sí. O sea, yo se las dejo como tarea para hoy en 8. Pero ustedes pueden ir a la tutoría del viernes, ¿cierto? Y presentarlo, listo. Pues vamos a mirar las 3 preguntas, ¿listo? Vamos a construir las 3 preguntas. Como ya sé que ustedes tienen un tema específico y solo nos hace falta pulir la pregunta problema, para hoy en 8, entonces ya nos queda la primera tarea, que es las 3 preguntas problema. Para hoy en 8 ya vamos a entregar un avance de la problemática. Entonces tenemos que pararnos aquí en la problemática y leer el comentario. ¿Listo? Es complejo. Entonces, ¿qué significa? Debemos construir una narrativa problemática que cuando yo termine de leerla, termine la pregunta problema. ¿Qué tiene que ver esa pregunta? Tiene que ver con educación inicial y fundamentos de la educación y el problema del aprendizaje, que es un poco el que estamos viendo allá. ¿Listo? A partir de eso,
vamos a construir una narrativa que dice, realizar una descripción, un parafraseo de 5 autores mínimo de la problemática. Cuando estamos hablando de parafraseo, estamos hablando de Norma Zappa. ¿Han trabajado en Norma Zappa? Ok, entonces los que no hayan trabajado pues serán asesorados por nosotros, y los que saben que cuando estoy pidiendo un parafraseo, ¿qué significa? Que les estoy solicitando que las palabras o las ideas del autor que ustedes están leyendo pasen a sus palabras. ¿Listo? Eso es lo que es un parafraseo. Y yo debo respetar al autor asignándole el apellido y el año de publicación del texto. ¿Listo? Es lo que ha trabajado. Entonces debe quedar las ideas de él, pero en mis palabras. Como les estoy pidiendo un avance, ustedes verán si entregan un autor, 2 autores, medio autor, simplemente un avance. ¿Listo? Okay. Para mirar la forma en que la voy a construir. Entonces, como ya tenemos un avance, este grupo tiene un avance, entonces ya sabemos que tenemos las 3 preguntas, tenemos que tener un avance de la problemática, y también vamos a entregar para hoy en 8 un avance no, el tipo de pregunta, porque ese no es tan extenso. Vamos a entregar el tipo de pregunta que dice el comentario, dice definir el tipo de pregunta de acuerdo al texto A compartido en la matriz general. ¿Dónde está el texto A? Es este que está aquí. Profe, entonces sería el tipo de pregunta de las 3. No, pero como solo queda una. Ah, ok. Sí, o sea, yo les pido 3, mira, aquí les pedí 5. Ahora les estoy pidiendo 3, de esas 3 debe quedar una sola. ¿Listo? Entonces ustedes deben ingresar al texto y leer el texto y identificar qué tipo de pregunta es el que ustedes van a trabajar. Eso es una sola palabra. Después de que ustedes identifiquen el tipo de pregunta, lo van a poner acá. ¿Listo? Después de que ya hayan encontrado el tipo de pregunta, ahora van a venir a definir el tipo de pregunta. ¿Qué nos dice el comentario? ¿Qué nos dice la definición del tipo de pregunta? Dice, definir desde un parafraseo el tipo de pregunta de acuerdo al texto B compartido en la matriz general. ¿Dónde está el texto B? Acá. Entonces ya sé qué tipo de pregunta es. Me voy al otro texto, busco la explicación del tipo de pregunta y hago un parafraseo acá. ¿Listo? Eso sería todo con relación a lo que ustedes me solicitaron y los integrales que tenemos de 8 días. Estoy haciendo el último recorderis de la sesión, porque ya de 8 de aquí en adelante ya no lo vuelvo a recordar. Y es que en este momento, si yo entro al formato de asesoría, ya deben estar plasmadas las recomendaciones y las tareas que mencioné, las de 8 días. Entro al formato de asesoría y tenemos que... ¿dónde están? Se supone que ya debería estar la fecha de hoy en 8 días y las tareas que voy asignando. ¿Por qué? Porque esto es lo que dice acá, mira. Entonces acá dice, en la 21, todos los estudiantes, sin excepción, deberán estar conectados en su portátil, celular o cualquier otro medio durante la asesoría. ¿Para qué hago eso? Para que en ese momento, como todos estamos conectados, entonces quien esté grabando puede hacerlo, la tarea de poner ahí. Por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Gabriela. ¿Gabriela podría hacer eso? No. Pero tiene que estar en la matriz conectada. Desde las 10 está conectado, entonces simplemente deja la matriz allá y en este momento está grabando. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que distribuirse esas tareas. Ustedes tienen que asignar a alguien, decirle, bueno, usted se encarga, como tienen que estar conectados, entonces un merced se encarga que apenas el profe vaya diciendo las tareas, usted las va poniendo. ¿Listo? Que después las pulo, no importa, ¿cierto? Después las puedo poner. Okay. Como les digo, es el último recorderis. Ya la próxima vez, si veo que no termino la sesión y no están, entonces les digo, chicos, la verdad que yo les había hecho en la sesión anterior y ya lo doy como observación acá. Observación. ¿Recuerdan qué pasa si observación es acá? Nos bajas. Y se empieza a bajar, ¿listo? Preguntas, dudas. Informe HC, informe TA, no lo reviso ya, porque ya hicimos un acercamiento en la primera clase y ese es un trabajo autónomo. ¿Cuándo lo voy a revisar? El día del parcial. ¿Listo? El día de parcial, que es de hoy en 15 más o menos, de hoy en 20. Nos quedan 2 clases de asesoría y la siguiente ya es parcial. ¿Listo? ¿Qué tienen que tener en cuenta, chicos? Este componente que yo voy a revisar. De aquí es donde va a salir su nota. ¿Cierto? Entonces, ya tenemos el tema aprobado por el profe, perfecto. Ya póngale aquí, ok, hay un chulo, o tengan, usted va a decir, listo, ya está. No, el profe todavía nos dijo que había que arreglarlo, entonces... No, profe, es que usted no nos dijo nada del tema, porque como tenemos que arreglar las preguntas, vamos a mirar si en las preguntas nos dan correlación al tema. Problemática, pues es lo que vamos avanzando. Que hay un comentario, miremos el comentario. Son 5 autores académicos, que fue lo que acabé de explicar ahorita.
Tipo de pregunta, ¿ya está validada? No, pues estamos trabajando. Entonces vayan haciendo un checklist para que ustedes mismos digan, bueno, ¿cómo vamos en nuestro trabajo? ¿Y qué tanto es obligatorio ir a tutoría en el sentido, obligatorio en el sentido del proyecto, del avance del proyecto, pero no obligatorio en el sentido de que tengan que ir, ¿cierto? Es decir, yo no le puedo obligar a mis compañeros a ir a las tutorías, porque esas son opcionales, ¿cierto? Yo lo invito, ¿cierto? Yo invito al estudiante a que vaya a las tutorías. Lo que sí recomiendo, chicos, es que se inscriban todos, así no vayan. ¿Por qué? Porque ustedes tuvieron la del lunes, martes. No, no. No. Bueno, ¿por qué? Porque el estudiante que no esté inscrito, yo le pido que se retire de la asesoría, ¿sí? Porque primero lo informo acá en la asesoría y en el mismo, cuando ustedes ingresen al formato, dice que todos los estudiantes deben estar inscritos, ¿sí? ¿Qué estoy recomendando? Y mañana, mañana o el viernes les voy a mandar un mensaje a todos y es que escriban la tutoría y tomen un pantallazo, porque ayer pasó. Unos chicos, profe, nosotros nos inscribimos, yo le digo, ¿pero tienen alguna evidencia de que se inscribieron? No. Y como esto sí me deja ver a mí, el Drive y Outlook me deja ver a mí quién hizo, qué borró, quién no borró. Y cuando hice el rastreo, yo les dije, no, pero mire que en ningún momento no me parece que usted haya empezado a hablar. Entonces, digamos que ese ejercicio es pertinente que tomen en pantallas. Lo que les acabo de mencionar, inscríbanse todos así no asistan. Yo prefiero que no asistan a tener que decirle que se salga. A mí me da mucha vergüenza, pero pues son las normas y hay que ¿listo? ¿Preguntas, dudas que tengan con relación? A la tutoría se pueden dar más preguntas y... Sí, ok. El día de la tutoría, ustedes, bueno, eso lo hago yo el día de la tutoría, yo les voy a abrir un espacio acá, entonces digamos que tal, yo les voy a poner acá, insertar una fila y les va a quedar este espacio. Entonces se los desarrollo, ¿listo? Y acá, como no es sesión, porque nuestras sesiones son las de acá, ¿cierto? Por eso debe quedar aparte, ustedes aquí van a poner la fecha de asistencia a tutoría y aquí se lo ponen tutoría, ¿listo? De resto, no se haría nada más. Tutoría y ahí mismo, o sea, de una vez cambiamos la matriz general, ¿sí? Cambiamos. O sea, me refiero aquí en donde están las preguntas problema. Ahí cambiamos, o sea, borramos esas y ponemos las que queremos que el profesor analice. ¿Sí? Sí, allá pueden llevar hasta 5 en la tutoría. Pero cuando ya me las presenten, yo en 8 días solo me presentan 2, 3. Es más, puede que en la tutoría ya, les diga, oiga, dejen esta, entonces ustedes solo presentan esa. ¿Cierto? Y como asistieron a la tutoría, dejan la pregunta porque yo en las tutorías no se valida nada. O sea, de todas formas tengo que revisarla para que quede en la grabación, porque allá esa no se graba, ¿cierto? Sí. Y en la grabación que estén haciendo. Entonces, en ese sentido, las tutorías no se graban, a menos que ustedes tengan como grabarlas, porque como lo hacemos por Gmail y Gmail no tienen que pedir permiso para grabar, entonces no tendríamos cómo grabar las clases. Y frente a la pregunta que tú me haces, entonces, inclusive si yo ya les puse tipo de pregunta, definición de tipo de pregunta, y ustedes de aquí al viernes ya alcanzaron a avanzar en eso, pues de una me dicen, profe, ¿por qué no revisa eso de una vez? Que yo reviso todo lo que ustedes planteen. Entonces, si yo reviso que ustedes ya tienen eso, entonces ya yo en la tutoría les recomiendo, chicos, listo, entonces hagan estas fuentes, yo les digo, hagan estas fuentes y en el formato de asesoría pongan que yo revise fuentes. Pongan que yo revise fuentes. Porque depende de lo que yo vaya encontrando, yo le voy diciendo al grupo que vaya avanzando. Listo. ¿Listo? Listo. Entonces nos veremos de hoy en 8 o en la ¿Los tutoriales de lo que piensan que hacer? Creo que son de 2:30 de la tarde a 5:30, creo. Están de viernes de 14:30 a 17:30. Las 17 son las 5. Son las 5. De 2 a 3. De 2:30 a 5. De 2 a 5:30. Sí. Y ustedes ingresan en el espacio que puedan. Igual es virtual. Es virtual, ¿sí? Ah, bueno. Esa es tutorial virtual. Profe, yo tengo un problema que en mi casa yo no me puedo el internet para el portátil y desde mi celular entro por Gmail, no por el institucional. ¿Hay problema? No, porque como es tutoría, inclusive el correo que yo tengo para tutorías es Gmail también. Ah, bueno, sí, no sé por qué. Porque no las estoy haciendo por Teams, porque es que Teams es un poco más pesado. Sí. Entonces las hago por Gmail y ahí puede entrar. O sea, ahí sí le doy entrada a los que estén inscritos en la tutoría. en el formato de Drive. Entonces yo empiezo a mirar, me parece, Camilo Torres quiere entrar, entonces voy a mirar el formato de asesoría y si está, le permito el acceso, si no está, no le permito el acceso. ¿Listo? Yo no tendría más preguntas. Yo no, mis compañeros. Ya.
¿Ya? Digamos que la ventaja del último grupo es que fuera de los 15 minutos que tiene un tiempo más porque no tengo más grupo, entonces no tengo afán. Listo, chicos, eso es todo ya. Listo, profe. Gracias, profe. Ok.